Este vídeo era imprescindible. Y es que destacar solo 10 deportivos Made in Spain era muy injusto, porque dejaba fuera coches muy notables. Hemos hecho justicia y os traemos otros 10 deportivos españoles. Decidnos ahora si están todos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este vídeo hay pocos preámbulos y reflexiones que hacer, solo dos y muy breves. Una, que no es un vídeo que interese solo a los españoles, porque estos coches se vendieron en muchos otros mercados. Y la segunda, aviso, ved el primer vídeo. Si a pesar de este segundo vídeo nos hemos dejado fuera alguno, pues me lo decís en comentarios, que para eso están, y aprendo mucho y me divierto un montón. Os recuerdo, eso sí, que no hablamos de deportivos vendidos en España, sino que hablamos de coches deportivos Made in Spain. Dodge Boulevard. El muscle car español. Confieso que no soy un fanático de Pedro Serra. En España hay mucha gente fanática de Pedro Serra, me parece muy bien, ¿eh? Eso no quiere decir que no me guste, todo lo contrario, me gusta y mucho. Y además en este coche, especialmente, y os digo por qué. Porque Pedro Serra, si veis algunas realizaciones suyas, era un diseñador muy elegante, de coches muy refinados, unas líneas suaves, con mucha clase. Y de repente hace este coche, que este coche no tiene nada que ver. Es un coche, un auténtico muscle car, musculoso, imponente, bueno, lo que tocaba, basado, como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, en el Dodge 3700, en el GT, digamos que en el último. Bueno, era un coche espectacular, muy bonito, del cual se fabricaron únicamente 18 unidades. Estás viendo que me lo sé de memoria, que me estoy leyendo yo. Solo 18 unidades. Una de ellas se llamaba MM30, que era pues algo así como más motor 30, tenía 30 caballos más. Pasaba de 165 caballos, que tenía el Dodge normal, a nada menos que 195. Son muchos caballos porque este coche, a pesar de su tamaño, no os creáis que pesaba tanto. Ahora sí voy a mirar el guión porque me voy a acordar. Pesaba alrededor de 1.200 kilos, que no es tanto para un coche de prácticamente 200 caballos. Bueno, el Dodge ya era un coche llamativo en su época, pero este era un aparato imponente. SEAT 128 Sport. Competencia entre hermanos, porque es curioso que SEAT en un momento decidiera fabricar casi a la vez el 1200 y 1430 Sport, que era diseño español, que ya apareció en el primer vídeo, un coche que a mí me parece precioso y sobre todo muy especial, y el 128 Sport, que era un Fiat 128, pero con los motores que eran del SEAT 124 y el SEAT 1430, que tenían árbol de levas lateral y balancines. Bueno, la verdad es que el 128 me parece un coche... Bueno, os voy a decir una cosa, el 1200 era más exclusivo, pero era claramente más caro. Yo creo que el 128 fue un coche un poquito incomprendido por coincidir en el tiempo y en el espacio con el otro. Pero era un coche más práctico y bueno, que también es un coche bonito. Sí que os puedo decir una cosa, que este coche, en contra de lo que mucha gente cree, el primer Fiat fabricado en una serie de tracción delantera fue el Fiat 128, no el SEAT o el Fiat 127, a pesar de que tiene el número más bajito. No, fue el Fiat 128, no en esta versión Coupé, sino en la versión berlina. Pero es un coche muy importante para Fiat porque, como os digo, supuso el paso de los modelos tradicionales, como el 124 de motor delantero y propulsión trasera, a modelos de tracción delantera. Simca 1000 Rally. No era como el francés. Con este Simca pasó lo mismo que con el Mini Cooper, que el Mini Cooper, el español no tenía nada que ver con el inglés, y este Simca 1000 no tenía, tenía mucho que ver, pero a nivel de motor nada que ver. ¿Por qué? Porque en Francia, que son muy aficionados a las carreras, como sabéis, a los rallies y a slalom y un montón de cosas,
El Simca 1000 era un coche muy utilizado, el Simca 1000 Rally. Entonces sacaron para correr en Grupo 1 varias versiones, el Simca Rally 1, el Simca Rally 2 y el Simca Rally 3. El Simca Rally 3 daba nada menos que 103 caballos y en Grupo 1 era un coche muy competitivo. En España, cuando ya el Simca 1000 estaba prácticamente al final de su carrera, decidieron sacar esta versión 1000 Rally, que era muy bonita porque llevaba, eso sí, era como el francés, el capó trasero negro con un spoiler, un logo de rally en el lateral, también como una mancha negra. Estaba rebajado de suspensión, llevaba unas llantas que no era de aleación, pero eran muy bonitas. Y en España lo que se hizo fue poner el motor del Simca 1200 especial. Es curioso que ese motor, Simca decía que daba 74 caballos en el 1200, ya hablaremos de ese tema, pero en cambio para el Simca 1000 Rally daba una cifra mucho más honesta, que era 63 caballos. Bueno, es un coche que en España muy preparado tuvo mucho éxito para ser el coche que era, aunque no fuera francés, y también, como os comenté en su momento, yo tuve uno de esos. Se me olvidaba una cosa que no quería dejar de decir, como cuando salió el Simca 1000 Rally, era el final de la carrera del Simca 1000, ya se había hecho el restyling y muchos de ellos salieron con los faros rectangulares más grandes que a mí me parecen espantosos en ese coche. Simca 1200 Ti. 85 caballos de buena raza. Ahora os contaré por qué viene esto de buena raza. Pero el Simca 1200 era un coche, bueno, no estaba muy rematado, pero era un coche con muy buena estabilidad, tenía bastante prestigio. Hicieron una versión razonablemente deportiva que era el especial, que anunciaba 75 caballos, que eran bastantes y eran, bueno, pues una cifra que estaba bien para un coche que os recuerdo que pesaba 950 kilos. El TI era un salto importante, porque el motor ubicaba 1.442 centímetros cúbicos y daba 85 caballos. Se notaba muchísimo. A partir de 2.000 vueltas tenía mucho más par, que tiene mérito porque este coche, a diferencia de otros modelos de su época, tenía un doble carburador, o sea, un carburador doble, mejor dicho, pero de apertura simultánea. Normalmente los carburadores doble cuerpo, que los usaba mucho SEAT en ese momento, por ejemplo, incluso el especial anterior los usaba, lo que hace es que tienen un cuerpo para la primera parte del régimen, para que el coche sea más elástico, y luego cuando solicitas más potencia, entra el segundo cuerpo para alimentar bien al motor. Este coche tenía un doble cuerpo de apertura simultánea, es decir, como si tuviera dos carburadores. Eso supuestamente hacía difícil que tuviera buenos bajos, pero no era así, tenía unos bajos magníficos, y luego a partir de 5.000 vueltas la diferencia con el especial era enorme. Y era enorme porque, como os he dicho antes, el especial anunciaba 74 o 75 caballos, pero nunca dio esos caballos, mientras que los 85 del TI sí que eran de verdad. Lo malo de este coche, un poco como en el Simca 1000, es que salió al final de su carrera y bueno, tuvo una vida escasa, y luego que Simca en esos momentos, bueno, me refiero al acabado, no me refiero tanto a que diera problemas mecánicos, que algunos lo daban, pero no era ese el problema. Era estética y sobre todo interiores. Interiores que los plásticos no eran de muy buena calidad y no estaban muy bien rematados. Y bueno, ya os he dicho que mi hermano tuvo uno de esos, lo elegimos como coche del día en un vídeo, yo lo pude conducir muy a menudo y era un aparatazo en su época. Citroën GSA X3. Deportivo, para ser un GSA. Digo para ser un GSA porque, a ver, este coche era una berlina deportiva, pero bueno, es que daba 65 caballos, perdón. Pero siempre lo hemos dicho, y siempre se dijo en su momento, que el GS, tanto la versión normal como ya el GSA, eran coches que por bastidor podían haber tenido mucha más potencia, pero mucha más. De hecho, hicimos un vídeo de coches que no existieron, pero debieron existir, no sé si lo he dicho bien, donde soñábamos con un GS o 16 válvulas o turbo, un coche que nunca existió. Este coche fue el más potente GSA o GS que nunca se fabricó, tiene un motor de 1298, si no recuerdo mal, 1299 y 65 caballos. El coche pesaba 1000 kilos. ¿Qué pasa? Que el coche daba mucho juego, porque las carreteras españolas de aquel entonces tenían muchas curvas, muchos baches, y este coche tenía un bastidor excepcional y una estabilidad excepcional y unos frenos eficacísimos. Entonces, aunque no era muy potente, en el agrado de conducción y el cómo hilabas las curvas y cómo te atrevías a entrar en las curvas, hacía que la media que conseguías
fuera muy buena a pesar de no tener muchos caballos. Incluso en competición, en manos de un piloto muy bueno, no lo digo porque es amigo mío, es porque realmente era muy bueno. Estoy hablando de Ricardo Muñoz, más conocido por Richard Muñoz, que corrió con el GS y con el GSA y hizo muy buenos resultados. Ford Fiesta Super Sport. El XR2 de los pobres. A ver, no quiero ser malo con esta entrada. El coche que molaba de verdad era el Fiesta XR2. Ese era el coche que molaba de verdad y que se acercaba a las prestaciones de la referencia en su momento, que era el Renault 5 Copa. Pero el XR2 nunca se fabricó en España, mientras que este Ford Fiesta se fabricaba primero un Fiesta Sport y luego este SS Super Sport. Bueno, como siempre, Ford pasa ahora, pero en ese momento todavía más, sabía presentar muy bien sus productos. Este coche era muy bonito, con unos colores muy bonitos, un interior muy chulo y unos llantas y unos neumáticos que me lo he apuntado aquí. 185-60-13, que para su época eran unos pedazos de zapatones. De hecho, mucha gente llamaba a este coche zapatones. Pero bueno, el motor era un 1298 de 66 caballos, queda muy lejos del Copa, que era la referencia. Este coche se le criticó en su momento, era un coche muy bonito, bueno, las prestaciones no eran muy allá, pero ¿por qué se le criticó? Porque yo siempre lo digo, es mejor tener más suspensiones que ruedas. ¿Qué quiere decir esto? Este coche, las suspensiones eran las mismas del Fiesta Sport, unas suspensiones muy blandas, pero el neumático agarraba mucho. ¿Qué pasaba? Era muy impreciso, o sea, tú veías que la carrocería se movía sobre las ruedas. Iba muy sujeto el neumático al suelo, pero muy poco sujeto el coche en sí al neumático. Siempre es mejor poner unas ruedas más modestas, pero poner buenos amortiguadores y buenos muelles. Este coche no tuvo muy buenas críticas, a pesar de que fue un éxito. Pero eso sí, un año después llega el XR2, que este sí que molaba. SEAT Fura Crono. Por fin un 127-1430, porque muchos esperábamos que algún día el 127 llevara el motor del 1430. Y me diréis, bueno, lo llevó el 1200 Sport y el 128 Sport. Sí, pero el 128 Sport era otro coche, el bastidor era completamente distinto, y el 1200, el bastidor estaba, digamos, la base era del 127, pero era distinto, era más rígido, era diferente. Y este coche nunca existió realmente, el 127-1430, pero sí el Fura. Como sabéis, Fiat y SEAT se separaron, en otro coche viene adelante, lo voy a contar con más detalle. Y entonces SEAT tenía que hacer que los coches fueran diferentes a los Fiat, estéticamente se percibieran como distintos. Y entonces se inventó el Fura, que era un 127 con motor frontal y otra trasera y algunos detalles. Que además se hizo una Copa Fura que fue muy reñida. Este coche era muy bonito y porque tiene unas llantas muy chulas. Las llantas de aleación en esa época no eran tan corrientes como ahora, eran rara avis. Y además eligió unos colores que era rojo, gris metalizado y negro, que entonaba muy bien con la cantidad de plásticos negros que tenía el coche, ¿no? Para mí el negro se queda demasiado oscuro, pero el rojo y el gris, sobre todo el rojo, era un coche precioso. Y era un coche que era, 75 caballos de verdad y solo 760 kilos de peso. SEAT Ronda Crono 2000. Con toques de Porsche. Hubo un SEAT Ritmo Crono, pero yo he querido elegir el Ronda Crono 2000. ¿Por qué? Bueno, primero porque es más español. Sabéis, lo acabo de contar en el coche anterior, que SEAT se separó de Fiat. Fiat demandó a SEAT y entonces en el tribunal SEAT presentó un Ronda que aún lo conserva SEAT con las partes diferentes pintadas de color amarillo, creo recordar, donde demostraba que el SEAT Ronda era un coche que se percibía como muy diferente de un ritmo, que era la base inicial. El Ronda en el fondo era un ritmo. Pero pasó una cosa muy interesante y es que se dejaba de fabricar el SEAT 131, que llevaba, como sabéis, motor delantero, longitudinal y propulsión trasera, tradicional. Y a SEAT le sobraban unos cuantos motores 2000. Pero claro, meterlos en el SEAT Ronda era un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú giras un motor 90 grados, la carburación no te vale, tiene que estar bien orientada. Había que recarburarlos. Como SEAT tenía muy buena relación con Porsche, porque recordad que los primeros SEAT Ibiza llevaban motor, el famoso motor System Porsche diseñado por Porsche, pues SEAT le pidió a Porsche, oye, ¿por qué no me ajustas estos motores para que me sirvan para ir
de forma transversal. Porsche lo hizo, y hizo como hace las cosas Porsche, muy bien, porque cogió este motor, lo llevó a 120 caballos y además también de paso repasó la caja de cambios poniéndola Syncros Porsche. Bueno, el coche era una perita en dulce. Se fabricaron 500 unidades nada más. No todas se vendieron en España. Yo creo que gran parte de ellas, si no la mayoría, se vendieron en otros mercados europeos. Estaban los mismos 3 colores que en el Fura Crono, el gris oscuro metalizado, el rojo y el negro, pero se le añadió también un gris oscuro. Y bueno, pues la verdad es que este coche es un coche muy especial. Hay uno en el Museo SEAT y los pocos que yo conozco que tienen coleccionistas los conservan como oro en paño, porque son coches hoy día muy exclusivos. Citroën Visa GTI. Para mí, mejor que el Peugeot. A ver, este coche le tengo especial cariño por muchos motivos. Uno, porque muchas veces hemos dicho de Citroën que hacía coches, lo hemos dicho del GS, lo hemos dicho del DS, del CX, de muchos coches, que aceptaban muchos más caballos de los que tenían en realidad. Bueno, en este caso de este coche es que era así. El Visa nació como un coche utilitario con el motor del 2 caballos, que daba 35 caballos, más o menos. Y acabó llevando el motor del Peugeot 205 GTI de 115 caballos, es decir, casi 4 veces más. Este coche sí se fabricó en España, en Vigo, y era muy sencillo. Cogían, no el motor, todo el conjunto del Peugeot 205 GTI, ¡pum!, y se lo colocaban al Visa, con lo cual, pues la diferencia de vías entre el tren delantero y el trasero era muy notable. Cosa, por cierto, que a Citroën no le suponía ningún problema, porque os recuerdo que tanto el CX, el DS antes, el SM eran coches con una diferencia de vías muy importantes entre el eje delantero y el eje trasero. Bueno, este coche a mí me parecía una gozada. Me parecía que era un disparo y para mi gusto, a mí me gustaba más que el 205 GTI. Peugeot 205 Rally. De patito feo a cisne. Rodrigo me dice que he sido muy original en este título, pero bueno, pero es que es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque a los que nos gustaban los coches deportivos, el deportivo de Peugeot, el 205 de referencia, era el GTI, que os recuerdo que nació con 105 caballos, luego con 115 y finalmente con 130. De 130 perdió ese equilibrio que tenía tan bueno de facilidad de conducción y buen comportamiento, porque ya era un coche complicado. Y parece que este Peugeot Rally va a ser como el Fiesta Super Sport, el pariente pobre, ¿no? Es que para quien no pueda. No, no es el caso. No es el caso porque el Peugeot 205 Rally nace con la idea de participar en competición. Es un coche que en su momento era un 1300 que daba 103 caballos, los mismos que daba, por cierto, el Simca Rally 3, con solo 1300 centímetros cúbicos. Es que en su momento era un coche extremadamente competitivo en las categorías de hasta 1300. Pero digo mal, en su momento. Y ahora, muchísimos años después, porque este coche es de 88, muchísimos años después, en muchos campeonatos o locales o regionales, donde hay categorías hasta 1300, hay una legión de Peugeot 205 Rally que dan mucho juego. Este coche, además, solo hubo en blanco, con llantas de chapa, muy bonitas, para mi gusto, y un toque que era los colores del Peugeot Sport en el frontal, una especie de arcoiris, por decirlo de alguna manera. Bueno, era un coche muy bonito, que con su excelente estabilidad, magníficos frenos, buen bastidor y 103 caballos, pues era un coche que por sí mismo valía la pena. Se me olvidó decir una cosa. ¿Por qué decía de patito feo a cisne? Porque hoy día es casi más difícil encontrar un Peugeot Rally, un 205 Rally, que un GTI. Ya sabéis que los coches que se usan en competición tienen una vida azarosa. El final feliz es muy sencillo. Es que estos coches, muchos de ellos, todavía hoy, se pueden encontrar a precios razonables. Y os aseguro que si los probáis os va a pasar como a mí, que vais a decir, pero bueno, qué bien van estos coches, qué divertidos son. Es alucinante lo bien que le han tratado los años a estos coches. Cualquiera de ellos, cualquiera, son coches hoy día francamente divertidos y muy aconsejables. Hoy lo tengo meridianamente claro. Cualquiera de estos dos me valdría, de estos 10, pero me quedo con el Visa GTI 115 caballos. Por muchos motivos, entre otras cosas porque le hice una prueba a fondo, hicimos unas curvas, saltos, hicimos de todo. Pero es que además me fui de viaje con él a
al circuito de Alcañiz. En vez de volver directo me fui por la costa, le hice 5.000 kilómetros. Es un coche que disfruté mucho, mucho, mucho. Y además me parecía distinto. Es que además, a ver, el Peugeot 205 es un coche precioso, fue un exitazo. O sea, en cuanto a diseño, chapó. Pero sobre todo el GTI, que era caro, tenía un toque pijo, un poco pijo. Que bueno, había quien le gustaba, pero a mí el Visa me molaba más. Además era un poquito más largo, era para mi gusto, sobre todo respecto al GTI 130 caballos, un coche más progresivo y que además en competición también tuvo muy buenos resultados. Es un coche que me encantaría tener en nuestro garaje. Llegamos al consultorio donde Juan Ardil tiene nada más y nada menos que un Peugeot 205 Rally, consérvalo y cuídalo, y me dice que quiere hacerle algunas mejoras, entre ellas ponerle llantas de aleación. Vamos a ver. Si tienes un 205 Rally original, mi consejo es no enredes, manténlo original, porque coches de esos originales hay poquísimos, incluyendo las llantas de chapa. Yo no tengo un 205 Rally, como sabéis tengo un GTI 2, que originalmente llevaba llantas de chapa y le he puesto las llantas originales de chapa y me parece que el coche queda precioso. Conserva el coche de serie, vale más de serie que si le haces inventos. Y si quieres hacer inventos, compra uno de competición, que los hay, y a ese le haces inventos. Manuela quiere empezar en el mundo de los clásicos y ha llegado a sus manos un Renault 5 TS. Y tiene dudas porque dice que ella, pues por lo que ha habido, considera que el único R5 digno de conservarse es el Copa o el Copa Turbo. No. Respuesta. Conserva ese coche. Mola un montón. Te diría más, fíjate. Para el uso del día a día o para el uso frecuente, mola incluso más. Esa manía de que solo vale la pena el coche tope de gama de un coche clásico y ahora muchas veces el más básico porque no hay, nada, olvidaros. El Renault 5 TS, iba a decir que TS otra vez, que antes me he equivocado. Renault 5 TS, que por cierto yo tuve uno también, es un coche muy chulo que tenía 60 y tantos caballos, poder moverte con el tráfico actual, más cómodo que un Copa y es un coche que vale la pena. Llegamos al final de este vídeo, que espero que os haya gustado. Bueno, como decía, era un vídeo que tenía que hacer sí o sí, porque gracias a vuestros comentarios pues he completado una segunda entrega. A ver si sois capaces de reunir otros 10 deportivos Made in Spain. Y como os digo siempre, os recuerdo que tenemos un podcast de actualidad los lunes, que estamos en redes sociales, suscribíos, sobre todo comentarios. Disfruto mucho, aprendo mucho. Y todos los días le dedico una hora o más a contestar comentarios y consultorios. Y sobre todo, lo que más nos interesa, lo que más quiero es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!